Correcto. Hay que conversar entonces con el doctor Juan Carlos Portugal, a quien damos la bienvenida. Doctor Portugal, muy buenas noches, gracias por su tiempo. Gracias, Santiago, a ti por la oportunidad. Doctor, el titular indica una diferencia, y digo el titular porque hemos visto los documentos, pero es la forma de resumirlo, una diferencia de 631.000 soles entre la declaración jurada que da la presidenta en el año 2021 y la declaración jurada que da en el año 2024. ¿Tiene la presidenta cómo sustentar, digamos, este incremento de patrimonio de 631.000 soles, doctor? Por supuesto, y se ha documentado en su oportunidad. Por tres razones, Santiago. La primera es una información, con todo respeto, deliberadamente preconceptuada, que lo único que hace es maleducar a la opinión pública, producto justamente de esa desinformación. En segundo lugar, no es un desbalance patrimonial como afirmas, Santiago. Es un enriquecimiento patrimonial que ha sido así difundido por los medios de comunicación y que es distinto de un enriquecimiento ilícito. Son tres conceptos totalmente diferentes. Una cosa es un desbalance patrimonial, producto, por ejemplo, de un delito de lavado de activos que no se investiga a la presidenta. Otra cosa es un enriquecimiento patrimonial, que es un presunto delito que se investiga a la presidenta en el fuero fiscal. Y otra cosa muy distinta es el enriquecimiento patrimonial. Yo tengo un enriquecimiento patrimonial a lo largo de los años. Seguramente tú tienes un enriquecimiento patrimonial a lo largo de los años. Todas las personas generamos mejores rentas y mejores ganancias a lo largo de los años. A diferencia tuya, a diferencia nuestra, por supuesto que somos particulares, los funcionarios públicos, como la Presidenta de la República en el cargo que ejerce, con justa razón comunica todas las rentas, pasivos, activos, bienes, muebles, como Presidenta de la República que es, y más propiamente como funcionaria pública que es ante la Contraloría General de la República. Ahí quería detenerme un instante, doctor. Ahí quería detenerme un instante. Sí, solo quería detenerme un instante para consultarle si ustedes ya fueron auditados por peritos de la Contraloría, si las cuentas de la presidenta ya fueron auditadas, porque aquí tenemos dos procesos, ¿no? Uno de la Contraloría y uno de la Fiscalía, digamos, más allá de los términos. Entiendo que para usted la diferencia de conceptos es importante de cara a litigar. Para la audiencia probablemente sea interesante hablar de un incremento del monto que la presidenta presenta como declaración jurada, pero mi consulta era, ¿ya han sido auditados por Contraloría, por peritos de Contraloría? Por supuesto que sí, Santiago. Y no solamente es un concepto que yo desee utilizar con fines de litigio, con fines jurídicos, sino es un concepto que deseo que la población entienda. La bodeguera, que seguramente está en la esquina de tu casa, tiene un enriquecimiento patrimonial respecto al año pasado. Todas las personas tenemos un enriquecimiento patrimonial. El gran problema, y esa es la información que se ha ventilado, es que ese enriquecimiento patrimonial es justificado o no es justificado. Esa es la pregunta que nos tenemos que resolver, y en este caso absuelvo la segunda pregunta. La Contraloría General de la República ha peritado un periodo fiscalizado desde que la Presidenta de la República fue Ministra de Desarrollo e Inclusión Social, como primer tramo de febrero del año 2022 a noviembre del año 2022. Como segundo tramo, como Presidente de la República, de diciembre del año 2022 hasta febrero del año 2024. Y las conclusiones a las que ha llegado la Contraloría General de la República es, en el fundamento 8.1, bajo el título Conclusiones, que la Presidenta de la República, luego de una verificación integral realizada entre lo consignado en las declaraciones juradas de bienes y rentas, fiscalizadas, las aclaraciones de la fiscalizada, en este caso la sujeta obligada, que es la Presidenta de la República, la justificación documental que ha entregado la Presidenta de la República y la trazabilidad, tanto financiera como contable, y fuentes consultadas, se concluye que la Presidenta de la República no tiene un indicio de desbalance patrimonial ni de enriquecimiento patrimonial. En el doctor, año 2024, solo para preguntarle solo para preguntarle si ese informe de Contraloría ya se hizo público, si ya salió. Por supuesto, ¿Ya fueron notificados ustedes? Tus propios, por supuesto, nos notificaron en diciembre del año pasado, porque inicialmente había una información incompleta según por parte de la Contraloría y otra información de carácter omisiva según la Contraloría. Este es un periodo en donde, como todo proceso de carácter administrativo, se le otorga al sujeto obligado la posibilidad
de poder absolver algunas dudas y poder dilucidar otras. Recordemos que las declaraciones juradas y más propiamente el proceso ante la Contraloría General de la República, Santiago, es un proceso de carácter administrativo, no es un proceso de carácter tributario, fiscal y con tanto mayor razón jurisdiccional. Por eso es que este procedimiento administrativo tiene una serie de procedimientos, de enmendaduras, correcciones que puede hacer el sujeto obligado. La Presidenta de la República, a diferencia del año 2023, en el 2024 consignó en sus declaraciones juradas un concepto respecto de su fondo de pensiones, que si uno suma esa cantidad que justifica el año 2024, a diferencia del año 2023, no determina el supuesto desbalance o más propiamente justifica el enriquecimiento patrimonial y a eso se le suma el emolumento, entiéndase honorario. Sería el AFP de la Presidenta. Social. Efectivamente, y a eso se le suma el emolumento como ministra de Desarrollo e Inclusión Social, que oscila la cantidad que tú has señalado en la introducción de esta entrevista, como Presidente de la República, sus activos, sus acreencias y también el costo de su propiedad, de su bien. Ahora, lo que justifica, doctor, el patrimonio de la Presidenta y sus declaraciones juradas, que reitero, no son jurisdiccionales, no son fiscales, tampoco tienen carácter penal, son administrativos. Correcto, sí, y eso es importante, digamos, es importante la característica del proceso, pero más es importante el fondo, y para nosotros es una novedad que nos diga que dentro de esta declaración del 2024 la Presidenta incluye lo que presumimos puede haber sido su libre derecho a hacer retiro de AFPs y guardarlo como ahorros, digamos. Puede ser eso un lado, pero usted me dice, esto no explica todo, entonces, digamos, hay más movimientos bancarios, más transacciones que pueden haberle a la Presidenta generado una renta que es la que se consigna en el 2024. Principalmente es así. Y otro detalle que es muy importante, Santiago. A diferencia de otros funcionarios que entregan la información de manera incompleta, porque cuando uno entrega una información de manera incompleta es porque no quiere ser peritado, es porque no quiere ser fiscalizado in toto, de manera íntegra. Nadie va a entregar transparentemente declaraciones juradas y justificación sobre su patrimonio, tanto de activos como de pasivos, si luego por correspondencia no puede justificarlos. Toda la información que ha sido construida por parte de la Contraloría es una información que no ha salido producto de una investigación periodística, fiscal o de la Contraloría. Es la propia información que de iniciativa propia la Presidenta de la República ha entregado a la Contraloría con fines de ser auditada. Se entiende, ¿no? Uno no va a entregar la información y va a transparentar su patrimonio para que luego no lo pueda justificar. Eso es absolutamente inconsecuente. Correcto, entiendo eso, doctor. Y entiendo también, y reitero que nos dice usted que el tema de las AFPs pueden haberse sumado al patrimonio de la Presidenta o se han sumado al patrimonio de la Presidenta en el 2024 y eso explica en mayor medida el incremento de este patrimonio de un año para el otro. Doctor, otra consulta. También lo hemos visto a usted litigar en la causa que se tiene contra la Presidenta por el presunto enriquecimiento ilícito, ¿no? El llamado caso Rolex, que es así como lo conoce la ciudadanía, pero allí me pareció... Sí, dígame, doctor. No es el caso Rolex en esencia. Recordemos que esa investigación, a mí, con todo respeto, me gusta informar de manera adecuada los casos de la Presidenta, porque son varios. ¿Qué caso es? Como son varios, es importante que la opinión pública esté correctamente Son 7 informada. carpetas, ¿no? El caso Rolex se ha denunciado constitucionalmente ante el Congreso de la República y está actualmente en el foro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Este es otro caso que no tiene que ver con el caso Rolex, es sobre el análisis del patrimonio de la Presidenta desde el 29 de julio del año 2021 hasta mayo del 2024. Y este es un procedimiento penal, digamos, que inicia la Fiscalía de la Nación. Ministerio Público. Correcto. No judicial, todavía el caso no se ha judicializado, no hay ni un archivo, ni tanto menos hay una denuncia constitucional. Lo que nosotros más bien, Santiago, hemos querido es que el Ministerio Público cite a los 2 peritos contables que han determinado un supuesto desbalance de 58,000 soles, no de 540,000 o 480,000 como se dijo la semana pasada con posterioridad a la audiencia en donde yo intervine, 58,000 soles, que es el desbalance, si es que así se quiere calificar, más precario en la historia de la Fiscalía de la Nación. 58,000 soles. Y los propios
los propios miembros del equipo pericial del Ministerio Público no han determinado, Santiago, que ese supuesto, porque hacen uso de esa denominación, supuesto desbalance patrimonial, obedezca a fuente ilícita, tampoco a fuente irregular, sino que no cuentan con la información completa para poder justificar. A diferencia del informe pericial del Ministerio Público, nosotros hemos presentado nuestro informe pericial de parte, que justifica todo ese patrimonio, pero que el Ministerio Público no lo desea integrar. También hemos integrado, como prueba, el informe de fiscalización a mayo-abril del 2024, en donde se determina la inexistencia de desbalance patrimonial de la presidenta. Entonces, como hay varios informes en contienda, en versus, la Fiscalía por su parte tiene una conclusión distinta sobre el mismo periodo peritado que nuestro perito y que los testigos técnicos de la Contraloría, le hemos pedido al Ministerio Público que los cite para ser interrogados, porque nosotros consideramos que la metodología y la información incompleta que ha utilizado los peritos de la Fiscalía le han generado una conclusión equivocada. Y es justamente como el informe es técnico, es científico y la palabra aguanta todo, más no la palabra dicha y sí el documento, le hemos pedido al Ministerio Público que cite a sus propios testigos para que yo pueda contraexaminarlos y poder sincerar ese análisis y quizás al término de mi contrainterrogatorio determinar que las conclusiones de ellos no fueron necesariamente las más justas. Pero interesante lo que dice, Santiago, y solo quiero... el Ministerio Público nos ha rechazado ese acto de investigación. Eso era lo que iba a concluir, de que finalmente no quiere el Ministerio Público entrevistar o tener como testigos a los peritos de la Contraloría. A sus propios peritos. Pero ante eso, ¿qué van a hacer ustedes como defensa? Por eso el día viernes, nosotros le pedimos hace varias semanas atrás, señora Fiscal de la Nación, sus peritos determinan esta conclusión, que es distinta a la nuestra. Sus propios peritos determinan que no es fuente ilícita, que tampoco es fuente irregular, simplemente hay ausencia de documentación respecto a un elemento específico de la pericia, el saldo contable, el saldo inicial, que nosotros sí lo hemos justificado. Entonces, con justa razón, cualquier defensa en el mundo, cautiva y bastante respetuosa, le diría: señora Fiscal de la Nación, cita a tus propios peritos, porque quizás se han equivocado. Y la única forma de poder llegar a esa conclusión es que se sometan al sistema de preguntas. Incluso tú puedes preguntar y yo puedo contraexaminar. El Ministerio Público, Santiago, en respuesta a tu pregunta, increíblemente, siendo el persecutor de la legalidad, tanto de elementos de cargo como también elementos de descargo de nosotros, nos ha rechazado. Por eso es que hemos acudido en la audiencia del viernes anterior, que ha sido televisada a nivel nacional, ante el Juez Supremo de Investigación Preparatoria, en una audiencia titulada Audiencia de Inadmisión de Actos Sumariales, para pedirle al juez que ordene al Ministerio Público citar a los testigos y así poder objetivamente esclarecer sus conclusiones o las nuestras. Correcto, doctor. Está claro que allí todavía tiene, digamos, largo aliento esa causa de presunto enriquecimiento ilícito. Vamos a ver, porque ya le han negado que vayan o que puedan participar los testigos o los peritos de la Contraloría. Vamos a ver si Santiago, el juez supremo no le dice lo mismo. Permíteme algo allí. No es de largo aliento porque la investigación ya superó en su plazo. Entonces, lo que nosotros queremos es que el juez se pronuncie de manera inmediata antes de que el Ministerio Público tome la decisión, porque si utiliza únicamente su pericia, independientemente del monto e independientemente de las conclusiones, que no son absolutamente nada favorables a la presidenta, por la forma en cómo se concluye esa pericia, es posible que, sesgado en esa información, la Fiscal de la Nación denuncie a mi clienta, cuando, si es que interroga a sus propios peritos, pueda tener una conclusión diferente y luego archivar el caso. Por eso es que para nosotros es importante que cite a sus peritos. Per document non postet, Santiago. El documento aguanta todo, la palabra no. Por eso es que le hemos pedido que cite. Quieren tener ahí un interrogatorio con los peritos de la Fiscalía para contrastar con lo que ya les ha dado la Contraloría. El procedimiento, doctor, las hipótesis y las conclusiones, hermano. Tengo una pregunta para terminar esta conversación, ya se nos está acabando el programa. Con mucho gusto. Desde la Fiscalía se sienten muy incómodos con el tono de la presidenta. Se sienten muy incómodos con lo que ellos consideran una campaña de desinformación de Palacio de Gobierno. Y tiene que ver con las causas fiscales, tiene que ver con la presidenta calificando de carpetas de circo el trabajo de una institución autónoma. ¿Qué cree que en qué puede terminar esto? Porque, claro, la presidenta tiene poder,
y desde su posición de poder estaba empezando a utilizar un lenguaje que desde la Fiscalía dicen: consideramos que esto no está bien, consideramos que se necesita serenidad, sobriedad y sobre todo mantener buenas relaciones. ¿Qué cree que puede pasar? ¿La presidenta va a seguir con ese lenguaje duro contra la Fiscalía? Yo no soy vocero político de la Presidenta de la República, soy su vocero legal. Sin embargo, lo que sí te puedo decir es que esa expresión que ha hecho uso la señora Presidenta Constitucional de la República obedece a una indignación y a una preocupación propia de todo investigado en esta República de esa manera. Y te lo explico por qué. Porque nosotros consideramos que hay carpetas fiscales que pudieron haberse abierto a manera de indagación previa sin necesariamente aperturarla con identidad propia. Es decir, se puede hacer una información previa, una indagación a la que técnicamente se denomina previa a la apertura de la investigación. Nosotros consideramos que hay alguna información periodística no veraz, no objetiva y que ha originado que inmediatamente el fiscal acoge esa información y genere una investigación. Y en segundo lugar, y esto también particularmente es una posición más que la presidenta mía, Santiago, es que el Ministerio Público no puede convertirse en un canal de televisión, ni tampoco puede hacer uso de sus afiches institucionales o comunicados institucionales como una primicia periodística. La fiscal de la Nación se ha, con todo respeto, mal acostumbrado a que cada notificación, cada comunicación que le pide a la defensa técnica a través de su correo electrónico, a los 30 segundos o minutos después, saca un comunicado institucional emplazando a la presidenta. Por ejemplo, cuando nos solicitó información acerca de los extractos de la historia médica y nos solicitó los 91 documentos que firmó en los días que supuestamente abandonó su función como presidenta, nos notifica nuestro domicilio procesal y 30 minutos después saca un comunicado institucional violando la reserva de la investigación. Eso particularmente no nos agrada porque la fiscal de la Nación o el vocero institucional o mediático del Ministerio Público no se da cuenta que lo único que está haciendo es crear una desventaja de la Fiscalía respecto de la población con la expectativa que tiene la presidenta, pero principalmente ese tipo de información levanta y viola el secreto de la investigación. Entonces, si quieren que nos respeten, ante mi pregunta, doctor, perdone, ante mi pregunta de ¿la presidenta va a seguir con este tono? Usted me dice es que la Fiscalía está haciendo mal las cosas. Esa es su respuesta. No. Esa es una expresión de la presidenta que yo no puedo delimitar, pero sí puedo entender. Ni justificar ni no justificar. Puedo sencillamente entenderla, producto del razonamiento que te he señalado, y que me parece que los medios de comunicación también deberían poner un especial foco de atención a ese comportamiento institucional que es el que te he descrito. Juan Carlos Portugal, abogado de la presidenta Dina Boluarte. Gracias, doctor, por su tiempo. Buenas noches. A ti, Santiago, por la invitación. Buenas noches.